va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde hoy tenemos un personaje muy, pero muy especial. Un personaje, mejor dicho, una persona a la que hace muchísimo tiempo quería ver, quería tenerla cerca, quería poder conversar con ella, porque aunque yo no lo hubiera visto antes, ha estado de alguna manera presente en todos los momentos luminosos de las noches de México. Las noches de fiesta, de celebración, de talento y de generosidad de los grandes artistas. Quien hoy nos acompaña es una persona dedicada a la composición, a la dirección artística, pero él dice que lo suyo es ser arreglista. A lo largo de su larga y prodigiosa vida profesional, ha tenido la posibilidad de descubrir e impulsar a talentos como, bueno, muchos de ellos han estado aquí, el maestro Manzanero, Marco Antonio Muñiz, José José, la maravillosa Lucha Villa, que siempre la estaremos extrañando, Angélica María, Alejandro Fernández. Bueno, yo creo que no tendría tiempo suficiente para decir todas las personas que tienen que ver con el talento y con la generosidad de don Eduardo Magallanes. Esta conversación, maestro, es una forma de verdad de agradecerle lo mucho que nos ha dado. Porque gracias a ustedes, los grandes artistas han podido comunicarse de una manera más viva, más directa y más luminosa, digamos, con su público. Así que bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde no solamente estamos usted y yo, están mis compañeros a quienes tanto aprecio, pero están las personas que nos ven, que nos acompañan cada semana. Ya saben que este estudio es suyo. Aquí hay flores, aquí hay un ambiente muy agradable, hay un grillo que no tarda en llegar, una mosca que insiste en pararse en la nariz del maestro o en la mía y, en fin, están ustedes, por supuesto. Maestro, gracias por llegar. Gracias, Cristina, por invitarme, pero un privilegio, un placer estar con usted, con todo su equipo y con nuestro auditorio al que podremos comentar, platicar muchas cosas. Pues son de usted todas las noches de México, prácticamente. Bueno, pues también tengo la fortuna de haber sido mexicano, de haberme criado en una familia de músicos, desarrollarme en medio de grandes músicos. Y bueno, pues son ya casi 50 años de profesión, de profesar esta carrera, oficialmente el año que entra se cumplen. Y como usted acotaba, han sido muchos artistas muy importantes. Yo he sido parte del desarrollo de algunos y de muchos he sido parte de su bagaje. Desde luego no me siento el impulsor de nadie, simplemente he sido parte de la historia de todos ellos. Pero además muchos de esos grandes artistas, de esas estrellas maravillosas, han llegado a ser sus amigos entrañables como Juan Gabriel. No, es un amigo entrañable. Nos queremos mucho, Alberto y yo. Ojalá que lo esté viendo, que le mande un mensaje. Ah, no, él sabe que lo queremos mucho. Por lo pronto, no me lo van a creer. ¿Saben? El destino de nuestro invitado de hoy está marcado desde que tenía 5 años de edad. Se sentó con su abuela Adela a oír un programa de Cricri en la radio y cuando su papá llegó y le preguntó, niño, ¿qué estás oyendo? Dijo, bueno, estoy oyendo a Cricri y una flautita que lo acompaña. Y su papá, según tengo entendido, dijo, vas a ser arreglista. ¿Por qué? Él lo vio, lo sintió. Pero tenía 5 años. Tenía 5 años, pero ya me llamaba la atención lo que ocurría junto a las voces. Y en este caso era la de Gabilondo Soler, que todos los días lo escuchábamos, pues muchos niños de México, a esa hora que pasaba el grillito cantor a las 7, ¿quién es el que anda aquí? Es que claro, y contaba la historia, el cuento, y entonces cantaba y en el canto yo me fijaba que había o una flautita, que yo me acuerdo de que le dije una flautita que le contesta, y todavía le dije más, mira, ahorita que cante, fíjate, le contesta la trompetita, y entonces él se le rasaron sus ojos, y se me quedó viendo y dice, eres arreglista, vas a hacerlo. Y lo soy. Qué bonito. Nunca quise ser más, ¿eh? Es una forma muy especial de arte y particularmente generosa, porque gracias a usted brillan las voces y los talentos de otros y nadie imagina que usted está presente en ese trabajo y en ese esfuerzo. Sí, por definición el arreglista, bueno, me gustaría mucho compartir con el público, usted sí lo sabe, muchos lo saben, pero me gustaría, por definición, arreglista es quien hace que la obra sea presentada de otra manera. Es decir, un cantante canta lo que un compositor compuso en la melodía. ¿A dónde va nuestro amor? Es mía, por cierto, la canción. Sí. Las palabras son del maestro Mario Molina Montes.
Pero Qué si suerte tenerlo de letrista, no, y tuve a Ricardo El Bate López No, es Méndez maravilloso. y a Juan Manuel López Lee, Sí. un grandísimo, hermosísimo autor también. Bueno, pues entonces esta melodía, si no la canto acompañado de nada, excepto una guitarra, pues ya la guitarra lo está haciendo presentable de otra manera. Decía el maestro Manzanero, sin el arreglo, la letra está desnuda, o algo así. Hay quienes dicen que es la ropa de la canción. Yo diría que es otra, es como, ¿Es un la, amplificador? es una extensión del motivo principal. Le voy a decir por qué. Uno lo crea. Crea la presenta de una forma muy especial, de acuerdo a necesidades o propias de la interpretación y del gusto del arreglista. ¿Hasta qué punto el arreglista tiene posibilidad o derecho, lo digo entre comillas, de modificar una escritura musical original? No tiene derecho en el sentido literal jurídico, porque puede ser sancionado. De facto, tendría que tener una autorización de la editorial. Es una historia muy larga. Es una cosa complicada. Juan Gabriel, me da una voz que él tiene rescatada o grabada recientemente o antiguamente de un disco, de una grabación que él presentó con Chucho Ferrer, con Pocho Pérez, conmigo mismo, y me dice, hágame por favor un arreglo nuevo a esto. Él se va y yo llego con la producción realizada, porque no nada más, en mi caso, hago el arreglo, escrito y por cierto manuscrito, porque lo hago con lápiz, goma, que es como los escritos. Es el ayudante, el principal. Sí, no. Escribir es borrar y volver a escribir. Bueno, a mí me dicen, ¿con qué escriben los arreglos? Con la goma. Claro. Porque voy decantando lo que habrá de quedar. Pero escribe música, usted escribe nota, porque estudió en la bueno, Escuela Libre de Música. Sí, bueno, yo soy un músico profesional. Claro. Tengo arreglos, por cierto, ahí manuscritos que le podría yo enseñar de lo que estoy haciendo. Hoy todo el mundo escribe en computadora, casi todo el mundo. Yo no, y he conocido otros que no. Pero yo escribo, como digo, salvando las enormes distancias, como escribió Mozart. Y todavía mejor, yo tengo un lapicero. Y usted tiene luz eléctrica. Y tengo luz eléctrica, y estoy mejor alimentado. Y tiene teléfono, no tengo ese tráiganme tal cosa. Claro. Bueno, algo de ese talento quedó flotando en el aire y nos beneficia a todos, ¿no? Pues la música es de todos. La música es de todos, está en la energía universal, en la energía del universo, y yo creo que los que nacemos con el don de nacer y de poseerla, nada más vamos haciendo que salga lo que ya tenemos. Volvamos al asunto del trabajo que hace un arreglista. ¿Equivaldría también, por ejemplo, al que hace un traductor? ¿En cierta forma? Cierta forma, sí. Traductor, acuérdese que quiere decir... Traidor. No siempre. No. Yo creo que habría que buscarle una nueva acepción, una nueva palabra al que traduce de un idioma a otro, porque así permite que llegue a quien no conoce el idioma. Y prácticamente reescribe la obra o capta su espíritu. Hacemos esa analogía, es lo mismo que hace un arreglista que crea una introducción, un medio, un sustento para que esa obra se presente. Fíjese qué interesante. Un traductor, cuando hace la versión al castellano, por ejemplo, de una obra en inglés, tiene que buscar la palabra exacta que corresponda. Bueno, muchas gracias. Pensaba yo, ¿usted tiene que hacer lo mismo? ¿Un arreglista tiene que hacer lo mismo, encontrar el equivalente? Sí, porque no es lo mismo una canción que canta Juan Gabriel, como hace un fraseo él, que la misma canción que hace Guadalupe Pineda, Olivia Gorra o Fernando de la Mora. Entonces, cada uno lo frasea diferente, las mismas palabras. Entonces, el adorno no puede ser el mismo, ni el instrumento puede ser el mismo. Unas cantan en una altura, otros cantan con un fraseo más largo, más corto. Unos representan algo ante un público. Hay que meterse al universo del artista que lo va a interpretar. Y hay que pensar mucho, sobre todo, Cristina, yo leo mucho la letra y me meto mucho en la letra del asunto. Y la letra, yo empiezo a diseñar con mi piano, que es uno de mis más grandes amigos y mi compañero de vida. Y además le dio sus primeras fuentes de ingresos, ¿no? No, y con eso conocí a mi mujer, que es el ser es pianista que me también. Es pianista también, claro. Mi compañera de vida y la madre de mis hijos, imagínense. El piano fue el pretexto.
Entonces, bueno, el vehículo. El caso es que el piano me dicta cosas, me dice si estoy bien o estoy mal. Lo uso como un referente, pero también lo uso como un estimulante que me va diciendo en la plática que tengo con él, con el tema lo toco y voy pensando en el cantante. Si tengo una grabación del cantante a capela, mejor. En la música también hay modas. Sí, Los arreglos, por ejemplo, responden también a una determinada moda. sí en un sentido industrial. ¿Cómo está eso? Ahí le voy. La música pertenece, acuérdese, hay dos universos en el arte, en la música, en el mundo de la música. El arte de la música es un universo, el negocio de la música es otro universo. Si yo le hago un arreglo, porque se me antoja hacerlo a mi, bueno, grandilocuente, con una introducción muy larga, y presento la obra pretendiendo ser muy artístico con el artista, con el intérprete, a lo mejor transgredo los planes de una empresa discográfica o del mismo artista que está produciendo y quiere ser aceptado. Hagamos una comparación a ver si entiendo. Sí. Es como cuando un tenor Sí. de pronto canta un bolero. Tiene que medir mucho su voz para que la voz no sobrepase el estilo que exige el bolero. Absolutamente de acuerdo, porque el bolero es intimidad, es un asunto de dos. Y hay voces y a veces demasiado de grandes. tres. Claro, el bolero no admite que sea cantado con esas grandes voces. Maestro, un arreglo para un cantante como el maestro Manzanero o un arreglo para Plácido Domingo, ¿se trabaja de la misma manera? En estricto sentido, tecnológicamente sí, pero estilísticamente, artísticamente no. Porque Plácido tiene una posibilidad vocal que tiene no solo un rango, una altura, y le puedo poner una masa orquestal o instrumental que pueda él fácilmente no ser sobrepasado. Armando Manzanero, su voz es muy bella como Armando Manzanero. Él canta como Manzanero. Entonces hay que hacerle Es las casi una cosas a marca. Manzanero. Bueno, sí, es que Angélica María canta como Angélica María. Claro. Se llama estilo. Pues sí. ¿Un arreglista puede tener estilo? Sí. ¿O tiene todos los estilos de No. los...? Un arreglista tiene sonido. Tengo la fortuna de tenerlo yo. Sonido, estilo. Aunque ¿Cómo- me adapte a todos los ritmos. ¿Cómo lo define? ¿Cuál es la clave de ese estilo? No lo sé, pero esto habría que preguntárselo a otras. Bueno, el quienes sean, pero yo le puedo conocimiento, decir, el profesionalismo. Lo que yo sé, por lo que me llaman mucho, es por las cuerdas. Que dicen, no, las cuerdas de Magallanes. Dice don Rubén Fuentes, que es una autoridad. Que es una maravilla de hombre. No, es una gloria mexicana. Cuéntenos universal. algo de él. ¿Está Bueno. tan apartado o aparentemente apartado de todo? Bueno, don Rubén Fuentes es una persona que siempre ha sido muy reticente a mostrarse. Él es un hombre que ha sido muy generoso y nos ha dado mucho. De hecho, yo sigo pensando que el día que él se me fuera, mi padre se va por 2 veces. Porque el biológico y el que hemos hablado Su se padre, fue. trombonista Sí, de la orquesta sí. que tocaba la música de fondo de las El películas. primer trombón de la sección de trombones de la época de oro del cine nacional. Yo lo escucho a mi padre muchas veces y lo gozo. Gracias Y a él. reconoce su Su sonido, sí. Él estudiaba mucho las cosas en aquella época de Tommy Dorsey. Me estoy sí, poniendo claro, sentimental. las grandes bandas, ¿no? Claro, yo mamé las grandes bandas. Por eso ahora que estamos lanzando un chico, Paco de María, es una voz espléndida, le hago los arreglos de Big Band y lo vivo y lo disfruto. Yo soy un admirador de todos esos grandes orquestadores del Big Estaba Band. pensando en la orquesta de Luis Alcaraz. Maravillosa orquesta porque supo darle al Big Band un sabor mexicano. Sí, porque era una orquesta pudo haber sido muy norteamericana en el mejor y en el peor sentido de la palabra, y sin embargo uno lo oye y sabe que es él. El talento de Luis Alcaraz. Uno oye Viajera y sabe de qué se está pues tratando. es que es el estilo Luis Alcaraz y se supo allegar músicos buenos en sus orquestas que hacían sus arreglos, que él dictaba y proponía sus canciones, quería las cosas de determinada manera. Él era un productor de sí mismo y Luis Alcaraz es una institución que hizo posible que el Big Band tuviera un sello mexicano. Y además trabajó mucho con Mario Molina Montes, ¿no? Bueno, sí. Afortunadísimamente. Sí, bueno, es que Mario Es una de Molina las Montes mejores no lo encontró. mancuernas. Pues sí, todos los que hemos tenido esa fortuna de conocerlo, a Mario.
¿Cómo lo cataloga? ¿Cómo lo define? A Mario, Sí. al maestrito, decíamos, maestrito Sí. Mario Molina Montes. Bueno, pues es el hombre con una gran sabiduría Muy buen oído. de calle. Fíjese que oído musical, yo no podría decir que sus dotes fueran precisamente señaladas por tal, pero tenía la palabra para la música que él oía y se proponía hacer una letra. Tenía el don de la palabra y sabía encontrar las palabras exactas para lo que uno le proponía melódicamente. Esa era su naturaleza musical. No era un hombre que se prodigara haciendo melodías o con un oído musical como tal, per se, sino era la palabra, el verso. Imagínese qué viviera. cosa tan importante. No, pues sí. Gracias a eso recordamos esas canciones. No, sí, porque por vivir en quinto patio. Desprecias mis besos. Nos vamos a poner a cantar, ¿qué le Pues parece? sí, toda la Tenemos noche. unas llamadas inmensas y maravillosas. Mire, hay una tan grande que no sé si va a dar tiempo a leer en este corte. Gabriel González, me gustaría saber cuál es la opinión del maestro Eduardo Magallanes sobre Rubén Fuentes. Ya lo dijo. Otro gran arreglista de las canciones de José Alfredo Jiménez. Felicito a Cristina Pacheco por su programa. Ojalá que siempre nos regale este tipo de entrevistas. ¿Cuál fue la primera gran figura con la que usted trabajó, maestro, como arreglista? Pues la gran primera figura con la que yo trabajé, me ha hecho una gran pregunta. Los primeros arreglos que hice para los hermanos Sáizar eran muy famosos en los 50. Juan Sáizar era. Era Juan Sáizar y David Sáizar. Sí. Y don Panchito Méndez, que me dio la primera gran oportunidad en la industria del disco, a ese señor ¿En Pirles? No. en Pirles. Él me invitó a ser su director artístico. Yo no sabía de qué se trataba. Y cuando oyó un disquito que yo hice en una empresa, porque hicimos un grupo y tal y cual, entonces, bueno, pues él me invitó a colaborar con él. Hicimos algunos escarceos arreglísticos, me empezó a mandar a hacer cosas y un día me dijo, oye, Lalo, me vas a hacer, así me decía, Sí. me vas a hacer el favor de arreglarles a los hermanos Sáizar un LP de golondrinas que me encantaría recuperar. No lo tengo. En tanto trajinar de casa por acá. Lo vamos a buscar, a lo mejor damos con él. De golondrinas. Sí. Y le hice, no sé cómo estén los arreglos, pero fueron las primeras grandes figuras con las que trabajé. Y de ahí para el Real. Lola, a José Alfredo lo conocí cuando le grabé en una maquinita, perdón por interrumpir. No, me encantó, Bueno, ¿no? Todo José lo que Alfredo nos un día me dice, Panchito, va a venir José Alfredo. ¡Wow! José Alfredo Jiménez. El señor cantó a capela. Fíjese además la importancia de Rubén Fuentes. Aquí hago una carambola, 3 bandas. Cantó a capela sin sangre en las venas. ¿Cuál es? Ahorita me agarró en curva. Espéreme tantito. Usted a mí Porque también, porque no me estoy acuerdo. conociendo, recordando el momento. Y entonces él lo cantó, le di un tono en el piano, no sé si lo medio acompañé. Él no tocaba ni la guitarra. ¿José Alfredo? No. José Alfredo era un hombre que expresaba su canto así, Escribiendo, va. sí. Le salían las frases, le salía esa poética que él nos hizo y nos sigue dando. Y como dice Juan Gabriel, cada vez compone más bonito, porque cada vez lo oye uno mejor. Usted menciona a Juan Gabriel y tenemos que mandarle un saludo muy cariñoso. Sí. Y ojalá un día tengamos oportunidad de conversar aquí. A veces converso con él cuando lo escucho cantar, que es una maravilla. Tenemos que ir a un corte, regresamos y acuérdese, este estudio que es muy grato y muy confortable y donde hoy está una persona realmente encantadora, don Eduardo Magallanes, es también de usted. Llegue a través de nuestras líneas telefónicas. Lo estamos esperando. Vamos al corte.
Desde luego queremos seguir conversando con nuestro encantador y genial invitado, pero también tenemos que decirle a él lo que dicen ustedes. Rosa María Núñez, quiero enviarle un saludo al maestro Magallanes. Yo fui compañera de su hija María Esther. Lo felicito por el compromiso que tiene con la música. Gracias. Yolanda Salazar, hablo para felicitar a la señora Pacheco y a su invitado. Formo parte de un grupo llamado Yolanda y sus Perlas Negras. Su trío Perlas Negras. ¿Es muy bueno? Excelente. Bueno, pues la voz de ella excelente. El trío sensacional. ¿Por qué habrá habido tan pocos tríos de mujeres? A comparación de hombres, sí, ha habido muy poquito, o duetos contados. El trío se caracterizó básicamente por el bolero, y el bolero en una situación de intimidad. Y entonces, bueno, pues las serenatas, era como parte de esa cultura, no tanto misógina, pero sí de veneración por la mujer y lo que representa, ¿no? Románticamente, que se dio más que los hombres, además de la ¿Consecuencia del arismo y todo esto o no? No, el trío viene como más como consecuencia de esa vida bohemia del hombre. La mujer es una figura más. Pero me refiero a la visión de las mujeres, como diosas, etcétera, etcétera. Sí, bueno, sí, hay mucho. Lara influencia de manera determinante todo ese abona en ese terreno de hablar de la mujer como esa diosa de burnias formas, ¿no? Si hablamos de Lara, hablamos de la XW necesariamente. ¿Qué tan importante fue la estación para usted? Fíjese que la estación de la XW fue muy importante porque yo oía Cricri. A eso me refiero. Pero no tuve la oportunidad de trabajar porque cuando yo arribo al medio artístico a finales de los 50, ya hacia los finales de esa década, el teatro de revista, que eran muchos teatros, 7 u 8, venía en picada. La vida del teatro de revista. El cine nacional empezaba a entrar a aquella fase que ya nos sabemos de qué se trata. Hablamos de teatro de revista y yo tengo que mencionar a una mujer maravillosa, Osbelia. Ah, no, esa mujer es su mamá. ¿De dónde salió ese nombre? Jamás lo había escuchado. No sé, mi abuela siempre me ha dicho que era el masculino de Osvaldo. Y entonces así le puso. Pero Osbelia era la madre todoterrenos, ¿usted la define así? Sí, esa frase me la fusilé de un programa que se llama Cuéntame cómo pasó. Y que lo magnífico, y una serie estupenda. Es que mi madre era todoterreno porque yo la llegué a ver. Era tiple. Mire, mi madre llegó a ser primero empezó como segunda tiple, pero llegó a ser coreógrafa y llegó a tener 2 salones de belleza. ¿Dónde estaban? Uno en Viaducto y uno en Portales. ¿Cómo se llamaban? Osbelia. Nunca los vi. Bueno, estábamos uno en Portales, en Canarias, yo recuerdo, y otro en Coruña. Y mi mamá aparte hacía una coreografía para el Teatro Tívoli y otra coreografía para un grupo de muchachas en un cabaret ahí de Anillo de Circunvalación. Y además, yo me acuerdo cuando una vez tuve un problema en escuela y me rompieron un diploma públicamente, mi madre se enojó tanto que fue a la Secretaría de Educación y consiguió que la señora directora ofreciera una disculpa a mí, a ella, y me devolvieron el diploma, me lo mandaron a mi casa un 6 de enero. Es todo terreno, mi madre. Es una mujer tan extraordinaria como esto. Nuestro invitado de hoy nació al ritmo de Amor Perdido. Sí. Detrás de una sinfonola. Y mientras él luchaba por llegar al mundo, su papá, nos hacía favor de poner moneditas en la sinfonola para cubrir de música y con la voz de Abelina Landín. No, María Luisa Landín. Hermana de Abelina. Sí, claro. Sí. María Luisa Landín, Amor perdido. Entonces, ¿con esa música nació? Sí. Cuenta mi madre que ella estaba pujando porque yo naciera con una partera asistida en la calle de Camelia, en la colonia Guerrero, y se oía el amor. Y otra vez, este hombre otra vez poniendo Amor perdido, que no se harta de estar poniendo. Nadie le hacía caso, estaba yo naciendo, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que oí, aparte de Amor perdido, fue a mi madre rezongar, porque lo estaban poniendo cada rato y ver sus ojos, ¿no? ¿Y por qué nació ahí? Porque ahí me tocó nacer, así nos tocó vivir, aquí me tocó nacer. Le tocó nacer. Pues sí. Amor perdido es como su himno. Amor perdido, tuve la suerte de que una gran y maravillosa maestra de teatro, María Luisa Martínez Medrano, hizo un concierto bolero que reunió a Guadalupe Pineda, Tania Libertad y Amparo Montes, esa tribu de grandes cantantes inmensas, en un proyecto en Bellas Artes, con la Orquesta de la Ópera de Bellas Artes. Yo tuve el privilegio de dirigirlo, y el tema leitmotiv de ese concierto fue Amor perdido.
Llevó la maestra a los bailarines del Salón Los Ángeles, que se reúnen ahí, invitó a un grupo de ellos y tuvimos en el escenario de Bellas Artes Amor Perdido con ellos cuando cumplí 50 años de edad. Está mencionando las grandes voces femeninas. Tenemos que mandarle desde aquí un muy cariñoso saludo a Chabela Vargas. Sabemos que está Así, luchando con una dignidad extraordinaria. Aquí ha estado y siempre que ella quiera venir será un placer recibirla y escucharla. Claro. Hay esas voces femeninas de los 40, por ejemplo, dejan un tono incomparable. Cristina, esas grandes voces eran las llamadas cancioneras. Y mire que ¿Por qué no le decían cantantes y sí cancioneras? Porque la cantante era la de cantante de ópera o del género chico, la zarzuela o de la opereta. Y la cancionera era la que cantaba el bolero, la guaracha o el corrido, la ranchera. Esas eran las cancioneras, ¿no? Que hacían que vivieran las canciones con su voz. Y yo así me crié, oyendo a estas mujeres maravillosas. Y además usted tuvo la fortuna de vivir en Garibaldi. Bueno, sí, en Monteros número 7. Monteros 7, a 20 pasos de donde está la estatua de Juan Gabriel. Y acabo de estar ahí justamente. Bueno, pues ahí yo viví mis primeros meses, mis primeros años, y fuimos emigrando luego a Mesones, luego a Mesones. Pero su casa estaba cerca del Folies Bergerac. Sí, claro. Mi papá trabajaba en el Folies, mi abuela me llevaba chiquitito aprendiendo a caminar, a saludar a mi mamá que se asomaba a saludarme por la puerta de atrás de la entrada de artistas. Se dice que Cantinflas iba a ser mi padrino y no llegó, como siempre, ya era muy famoso. No acabaron siendo compadres mis padres de él y fue Ramiro Cora, alguien de Susana Cora. Muy bonita mujer. Sí. Años después conocí a Cantinflas, se acordaba de mis padres, sobre todo de mi papá en especial, pero dijo, no, yo no me acuerdo de no haber llegado, simplemente pues, ya pasó. Tuve el privilegio de conocerlo también. Eso es. ¿Hizo algo para Cantinflas? Sí, porque Mario Cantinflas nunca grabó un disco hasta que en 1983 un productor, que es un excelente guitarrista, Carlos Ávila, director de una empresa de discos Golden, produjo. Cantinflas me pidió que hiciera yo un tema y lo hice con la letra afortunadísima de Juan Manuel López Lee, que yo tocando el piano él me observaba y encontró la frase, el amor es oiga usted. Se lo tocamos a Cantinflas en su departamento arriba del Rioma, en Insurgentes, y le fascinó la canción y dijo, hagamos el disco. Y entonces ahí Carlos Ávila demostró ser un gran productor. Hicimos un disco dedicado a los niños. En esa época, que nos publicó después don Guillermo Infante en la RCA, y que fue un acontecimiento ese disco, que tampoco vendió mucho, porque le quiero decir que la difusión no era para niños, era un disco para adultos que lo conocieron. Los niños no lo conocían al Chapulín Colorado, conocían a Bolaños, porque Cantinflas también se abstuvo de autorizar la difusión de sus películas, y a pesar de que el Cantinflas Show ya existía, los niños no relacionaban al personaje que estaba proponiéndoles fonográficamente una empresa o una campaña. Usted quiso ser actor, ¿verdad? Yo no. En algún momento, ¿no? Nunca. ¿Entró al cine y hacía playback? No, yo hacía playback de la música que grababan previamente mi padre y otros señores, y había un grupo de muchachos o de músicos que tocaban, yo el piano y otro las maracas y otro el contrabajo y todo, pero sobre lo que ya la pista estaba grabada. Se lo pregunté por una razón, porque en algún comentario usted dice, en el cine los directores no me dieron una buena oportunidad al principio. No, quiero decir, sí, porque eso hizo que se confundiera. Sí. Yo busqué a Esperón, porque lo admiraba mucho desde niño, al maestro Antonio Díaz Conde, que fue el que indujo los primeros arreglos míos, en gloria esté. Oye, y además un gran compositor de música para películas. Ahí está La Malquerida, entre otras, por ejemplo. Es que ellos eran mis ídolos. Yo quería ser uno de ellos. Pero como le digo, el cine venía para abajo. Ellos me cobijaron, me vieron muy chamaco y me dieron los mejores consejos que yo podía tener de los grandes músicos. Y empecé a trabajar en el cine grabando el piano con Manuel Esperón, que a veces me regañó porque se me iba... O sea, pero la oportunidad de escribir no se me daba. Entonces, Antonio Díaz Conde, alguien le pidió para un proyecto unos arreglos para un grupo muy ecléctico, con
una trompeta, un oboe, una flauta, Rarísimo, muy raro. sí. Moderno, entre Moderno de comillas. esa época, con una batería y un pianista. Y yo me aventé mis primeros 4 arreglos y como no encontrábamos trabajo en ningún lugar que iba a ser para hoteles, se grabó un disquito de acetato que me sirvió para que un amigo que me manda a Pirles para cubrir la plaza esa, que yo no lo sabía. ¿No era el Güero Galindo? No. No, el Güero Galindo fue el que dirigía el grupo, que organizó la hechura de estos arreglos, a recomendación de Díaz Conde, de Antonio Díaz Conde. Y entonces yo hice los arreglos y después ensayamos mucho y andábamos buscando la cita que nos dieran la audición para oírnos y tal. Y ahí se fue pasando el tiempo y no pasaba nada. Pero hicimos un disquito para ayudar a la promoción y se diluyó esto. Y total que el grupo no caminó, pero yo me quedé con un disquito y fui a la Pirles y conseguí la oportunidad de trabajar. Una cosa me llevó a la otra y fui muy afortunado. Mi padre me lo había advertido, el cine viene para acá, para abajo, el teatro está desapareciendo, la televisión lo está terminando, porque la gente cada vez se veía más en su casa las telenovelas y todo esto. Entonces fue muy oportuno. No obstante, mi padre se oponía, sin que tuviéramos una relación de dependencia yo de él, porque él me dijo hasta los 18 y ahí te ves, como se lo conté por ahí en algún apunte biográfico. Y él lo hizo con la sana intención de que yo me valiera por mí mismo y fuera autosuficiente. Me apoyó un poco mi madre, pero yo ya me quería casar con María Esther y por eso la oportunidad de estudiar con Carlos Chávez no se dio. Bueno, eso es lo que le iba a decir. Tremendo. María Esther debe estar tan orgulloso que, imagínense esto, el maestro tiene oportunidad de conversar con Carlos Chávez y don Carlos Chávez le dice, bueno, ¿estás dispuesto a trabajar todos los días de la semana 8 horas durante 4 años? Sí. Y él le dijo sí, pero en el fondo no quería. Pero dije no, en el fondo no. ¿Cómo fue esa visión, esa escena? Me gustaría que nos La escena me sorprendió a mí, porque mi maestro Salvador Contreras, que era uno de los 4, que eran alumnos y parte del equipo de Bellas Artes de producción nacionalista, con Carlos Chávez, junto con Blas Galindo, con José Rolón. Bueno, por ahí andaba el gran ecuménico Silvestre Revueltas. Quiero decir que esos señores eran como los pléyades de, eran, y siguen la siendo música, en cierta ¿no? forma. ¿Sí? Mi maestro de armonía y contrapunto fue Salvador Contreras. Entonces, ¿qué maestro tuve? Estuve con él 2 años y al tercer año se dio esta conferencia sobre la música electrónica, que ya era una realidad en Europa, pero que en México... ¿Qué año era más o menos? 59, 60 posiblemente. Debe haber sonado rarísimo. Sí, y entonces Carlos Chávez dictó la conferencia. Yo fui a la conferencia en el Conservatorio Nacional de Música. Yo nunca fui del conservatorio. Yo era de la Libre de Derecho, Libre de Música, que es como la Libre de Derecho para los abogados, ¿no? Decíamos que los buenos salíamos de la Libre. Bueno, así era la idea de los chamacos, ¿no? Y entonces resulta ser que el maestro Contreras me dice, venga Eduardo, siempre me habló de usted, venga Magallanes, lo voy a presentar con el maestro Chávez. ¡Wow! ¿Me va a presentar con Carlos Chávez? Sí, venga. Y afuera del conservatorio, en la puerta del conservatorio, ya en Mazarik me presenta con Carlos Chávez, me dice, maestro, le quiero presentar a Eduardo Magallanes, un muchacho que viene muy fuerte, dijo él. Quiero que usted lo tome. Yo prefiero que usted lo tenga a que yo lo tenga. Y se me quedó viendo Chávez así, de pronto volteó hacia mí. Yo lo vi como de 3 metros, ¿eh? Y me dice, ¿vas a estar dispuesto a estar conmigo 8 horas diarias, 4 años, de lunes a sábado? Le dije que sí, pero así, sí. Pero en el fondo... Con ganas de correr. Con ganas de correr, pero sí aquilatando el ofrecimiento y sopesando que me iba a involucrar en algo académico muy importante para mi vida, pero que iba a coartar mis planes de trabajar para poderme casar con María Esther, que era lo que más deseaba, y trabajar en la música popular, que ya me andaba. Era todo junto. Pero ha trabajado en la música popular y ha trabajado en la ópera. Bueno, mire, Cristina, finalmente la música es una. ¿Es buena o no es buena? Y entonces yo he tenido la fortuna, porque quizás abrevé mucho en la música sinfónica, en la música de cámara, en la ópera misma, aunque no me sienta yo un experto en nada, porque uno acaba siendo aprendiz y no experto en nada, de ser muy respetado, gracias a Dios, y considerado por maestros, directores
tanto como de la ópera como Enrique Patrón de Rueda, como Enrique Maravilloso, Dimeque, sí. como Javier Echenique, como grandes directores. No quisiera dejar a uno de lado y mencionar a muchos, que me han encargado arreglos para cuando sus cantantes tocan algo popular, mexicano o internacional, con trazos de sonido sinfónico, me lo encargan a mí. Y a mí me da mucho gusto que mis arreglos dicen que se los copian y se los pasan todos. Me da mucho gusto porque lo importante es la obra. Y Aquí también hay algo muy importante, lo que las personas le están diciendo a usted, maestro, que lo aprecian muchísimo. Muchas Mire, gracias. Maura Flores quisiera saber cómo se llama el invitado del día de hoy, pues don Eduardo Magallanes. Se ve que usted sintonizó nuestras frecuencias tarde, pero qué bueno que se lo podemos decir. Rubén González, le mando saludos al maestro Eduardo Magallanes Gracias. y me gustaría saber cuáles son las impresiones de haber trabajado con Estela Núñez. Ay, no, Estela Núñez es una de las más Además, hermosas buenísima, voces bohemia. de México. Sí, es bellísima. Yo le quiero decir, Cristina, a usted y a todos nuestros televidentes, que Estela ya tenía 10 éxitos en la radio. Ya era una realidad contundente como vendedora de discos, como gente que era capaz de venderse en provincia, en grandes eventos, no sé si palenques, no sé si ferias del pueblo, no sé si esto. La rebasó su posibilidad de ventas de discos, que cuando llegamos un día a la fuente, a Terraza Casino, era Terraza Casino, nos presentaba Mauricio Garcés. Formidable tipo. Claro. También. Entonces él nos presentaba. Primera parte, Estela Núñez cantando 10 rolas, como decimos. Sí, sí, sí. Y la segunda parte, Juan Gabriel. Oh, Bueno, pues era un programazo. qué bárbaro. Estela con muchas canciones, obviamente, de Juan Gabriel y otras que ya eran del catálogo italiano, que ella hacía versiones gracias a las letras y dirección artística de Enrique Okamura, un gran amigo y un gran personaje que está vinculado a la vida de nosotros con Alberto Aguilera Valadez. Entonces, Estela Núñez, lo importante de esta anécdota es que la gente que iba y concurría al cabaret, seducida tal vez mucho por la idea de Juan Gabriel, que ya era una contundente realidad de éxito, decía, ah, esta niña es la que canta tal, pero esta es la niña que canta tal. La gente la conocía como sonido de su voz, pero no la relacionaba físicamente. Había aparecido poco en la televisión, había no una correspondencia como hoy se da, que un artista con un número vive 2 años o toda la vida. Sí. Y lo aprovecha para hacerse unas megapublicidades. Estela es la mujer que, preciosa en su carácter, en su voz, en su naturaleza, ella, y tenía todo el éxito del mundo. Hace y la unas gente- tertulias, perdón. ¿Perdón? Hace unas tertulias. Estela o hizo tertulias. No, ¿No? que yo recuerde, no. 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 Y la gente no la conocía, eso es lo comentable, ¿no? ¿En qué circunstancias se da un artista en cierta época? Era una época de mucha efervescencia fonográfica. Usted mencionó algo muy importante, un espacio que me parece muy significativo, el cabaret. Uh. Ahora es el antro, es la disco, Sí. no sé qué, son dos cosas totalmente distintas. ¿Cuál era la importancia del cabaret? No toda. Usted, una persona que se presentaba en La Fuente, en el Terraza Casino. Cristina, yo le quiero decir que yo era muchachón con mis grandes amigos de la infancia, Víctor, Alfredo, Eleazar, íbamos a Luis, al Rigus, a oír a Mario Patrón, a Chilo Morán, a Freddy Manso, aquí, a Enrique Orozco. Eran unas sesiones de jazz fabulosas, pero tremendas. Y podía usted salir a la 1 de la mañana de ahí caminando en Insurgentes. Junto estaba La Roca, donde tocaba Morquecho, cantaba Rebeca, para otra onda. Era otra onda, era para los enamoradones, para las señoras o las señoras propias o las ajenas. El caso es que era otra onda. No entremos en detalles. Para la otra onda bohemia. Pero el Rigus era para oír música de jazz. Tino Contreras Sí, también. no, es que se me pueden escapar nombres. Sí, no, pero estaba muy ahí grandes, metidísimo. Tino Contreras y Mario Contreras, hermanos, una pareja de hermanos. O sea, había mucha efervescencia musical en aquella zona de Insurgentes, Los Globos, el Terraza Casino, La Fuente. Híjole, es que era una... El quid muy importante No, también. el quid tremendo. Yo le pregunté una vez a Fraile en Madrid, oye, ¿es cierto que Julio Iglesias cuando se presentó en el quid había 4 mesas? No, me dijo, te exageraron, eran 3.
Julio ¿Alguna vez Iglesias. ha trabajado para Julio Iglesias o con Nunca, Julio Iglesias? nunca. Y me gusta. Me gusta contra la opinión de muchos músicos que dicen, ¿cómo? Sí, a mí me gusta mucho el sonido de Julio Iglesias, su estilo. Es muy especial. Puede gustar o no, pero es inconfundible. Yo creo que es un sonido, un estilo. Es un sonido. Hablábamos de los cabarets, tenían un estilo, una atmósfera. Sí, sí. Había una especie, no sé, aura señorial. Sí. El Señorial era otro inmenso cabaret, lugar extraordinario. Ahí estuvo Olga Briski. Olga, yo recuerdo a Olga en el, En el Continental. Continental, en el último piso, con su show. Con aquellas plumas que Sí, pesaban sí, sí, 40 sí, kilos. hermosísima ella, ¿no? Sí, sí. Sí, pero por ejemplo, yo me acuerdo de cuando los hermanos Castro en el Collán, en Reforma, maravilloso. los hermanos Castro, fabulosos, extraordinarios. Gualberto todavía está ahí, sí, Carlos Lico. todos, sí. Pero usted tenía en el Collán uno, en el Continental otro, en la Fuente, en el Terraza, en los Globos. México estaba... ¿Qué pasó con esas noches de Bueno, México? ¿qué pasó con México? ¿Qué pasó con el mundo? Cambió, fue cambiando. Es la inseguridad, Es todo. es un nuevo estilo de vida. Es un nuevo estilo de vida y se ha vuelto dentro del nuevo estilo de vida. Los jóvenes han aprendido a vivir en la selva. Otro tipo de convivencia. Voy a decir a lo mejor una cosa en la que no esté de acuerdo. El cabaret permitía la conversación, a pesar de la Sí. música y la voz del cantante. No, sí, sí, sí. Pero el antro no. No, La conversación que permite creo que es de otra índole. la estridencia nos ocupa ahora. La estridencia nos invade. Creo que es parte de la enajenación social. Hay una diferencia entre espectáculo y estridencia. Y todo se ha vuelto espectáculo y todo Sí. nos ensordece con su estridencia. Sí. ¿Y la comunicación qué? No hay. Quizás es de otra índole. Usted oiga hablar a los muchachos, coloquialmente, hablan con 20 palabras. Y 19 son increíblemente, Sí, procaces. pues me da mucha pena decirlo, pero Sí, no me atrevería en su programa a decirlas, me las conozco algunas. Pero nosotros éramos de la época en la que todavía había una comunicación oral, verbal, que pretendía ser interesante. Si era seducir a la señora, a la mujer, a la novia, o el chisme, el cotilleo, si usted quiere, pero había una sociedad que funcionaba de otra manera. Eduardo, el empobrecimiento del lenguaje en la vida cotidiana y en la conversación se nota también o se refleja en las canciones. Sí. Mi piel, tu piel, nosotros, los Sí. demás, no salen de la piel, ¿no? Sí. Y de mi verdad. Sí. Te digo mi verdad. O sea, son como clichés muy estereotipados. No hay un texto No, porque leyendo a Vargas Llosa en ese maravilloso... magnífico sobre el espectáculo. En la civilización del Sí, espectáculo, fantástico. usted se entera qué es lo que está sucediendo con la banalización en los medios de difusión que corresponden mucho al momento que se da en la sociedad sobre que todo debe ser rápido y divertido. No hay tiempo de profundizar, no hay tiempo... Pero no hay de tiempo observar, de valorar. No hay tiempo de colaborar. Una persona aúlla con un amplificador y es un gran espectáculo. Estela Núñez canta y a lo mejor no pasa nada. Quizás el síndrome de Stendhal no se podría dar ahorita. ¿Cuál es el síndrome de Bueno, Stendhal? el que le ocurre a este escritor francés que su seudónimo es Stendhal, Sí. cuando va a la capilla de la Santa Cruz en Florencia y queda robado por las pinturas a tal grado que se sentía morir, desfallecer. Pero él era él. Era su respuesta anímica, orgánica, ante la belleza, como puedo estar yo ante usted ahora con el No, por síndrome de favor, Stendhal. gracias, muchas gracias. ¿Me entiende? Entonces es una persona que sufre por una invasión momentánea de belleza, de un impacto con la belleza. Eso difícilmente se puede dar. Pero ¿qué es la belleza ya? Lo mismo Vargas Llosa lo dice. Puede ser una tela con un punto y un lazo, o está el yoto. Yo o creo que está... es mercado, yo creo que es redes sociales, yo creo que es publicidad. Yo leí que alguna vez la publicidad era una calumnia. Alguna vez lo leí en algún libro de publicidad y leí esa referencia, ¿no? No sé qué es una calumnia ahorita porque todo se ha vuelto como una publicidad. Miren, si se habla de un artista en los medios de difusión, se habla de su vida íntima, no de su obra. Esa no importa tanto. Una persona muy querida y muy admirada por mí, como fue Marga López,
Me dijo una vez, ¿sabes qué? No me dan chamba, pero acabo de inventar una cosa. Voy a decir que me voy a casar con un niño de 14 años. Claro. Y entonces voy a tener toda la publicidad del mundo y te juro que me van a caer 5 telenovelas. Bueno, hay mucho de cierto en todo ese mecanismo. La banalización que ha ¿Qué sufrido tan importante todo. es la fama? ¿Es lo Eh, que más se quiere, la fama? pues ¿Cuánto dura? ¿Qué bueno, es? no sé qué sea la fama, pero Usted lo sabe. la fama hace, no sé, porque yo no me siento famoso. Yo me siento, Pleno, hace lo que quiere. yo soy un hombre pleno. Se nota. Soy un hombre lleno de plenitud, de hombre, de ser humano y de ejercer lo que quise ser siempre y haber hecho una obra y por eso estar aquí con usted y tener arreglos para Guadalupe en el portafolio, arreglos para Olivia, arreglos para Juan Gabriel, una oferta de trabajo para Manzanero con Fernando de la Mora. Digo, no sé si mañana viva, porque ya estamos en una edad en la que en cualquier momento estás, pero finalmente... Nadie tiene comprada la vida, ¿eh? No, pero estoy feliz de hacer lo que quiero y de una familia extraordinaria y de unos cuates a todo dar, a los que quiero mucho. Usted decía, gracias a que me acerqué a la música, he conocido a la mejor gente de mi vida. Se hizo de amigos, Bueno, he tenido... compañeros de viaje. Yo le voy a decir que en el viaje no son muchos, pero sí tengo algunos muy queridos. Con tener un amigo de No, verdad en la vida, uno es que los afortunado. amigos son todo, los Sí. buenos amigos son todo. Todo. ¿Cuál fue el amigo, el primer amigo al que usted le dijo, yo quiero ser esto, yo quiero ser arreglista, compositor, quiero ser pianista? Yo, hay 3 que recuerdo, que son parte de mi infancia, a los que yo recuerdo con mucho cariño. A Víctor, Eleazar y Alfredo. Esos 3, Salvador. Otro, ¿Quién es Salvador? Salvador Ramírez Gómez, un arquitecto espléndido que vive en Guadalajara. Esos seres que me acompañaron en la niñez viven y están conmigo. Algunos ya se me fueron. ¿Qué querían ser ellos? Ellos, muchos no sabían ni qué, y muchos lograron ser mucho, todos están bien realizados. Usted siempre siempre supo que quería Sí. dedicarse a la música. Sí, ¿Su primer piano dónde está? mi primer piano quedó hecho leña, porque un afinador alemán que vio lo que mi madre adquirió con mucho esfuerzo, dice, bueno, este piano yo agarraría una hacha y lo destruiría, está todo apolillado. Mi mamá se me quedó viendo y le dije, bueno, pues eso dice el Señor, afínelo hasta donde pueda, dijo mi mamá. Pero entonces lo vendimos y me compraron un piano que me acompañó durante toda la vida en este trayecto. Y cuando me fui y hice una migración a Estados Unidos a vivir, porque me fui, se lo regalé a Juan Gabriel. No Ahí puede está mi estar en piano. mejores manos. Sí. Qué maravilla. Sí. Yo siento mucho que se nos esté terminando el tiempo. Tenemos todavía muchísimas Uy, cosas sí. de qué hablar. Uy. Yo confío en que tengamos otra oportunidad Las de que quieras, invitarlo sí. aquí a nuestro estudio. Por favor. Y por supuesto pienso en una persona muy en especial, en su esposa. Sí Ella es. debe sentirse muy orgullosa y a lo mejor estará pensando, ese piano yo lo conocí o alguna vez lo toqué, o no sé qué cosa, pero han compartido la vida y la música todo. y este mundo Sí. de un México que esperemos no termine nunca. No, Muchas gracias por todo, de verdad. gracias, Cristina. Hasta muy pronto. Gracias. Y a ustedes, gracias por su atención. Aquí están las llamadas, no pude leerlas porque la conversación estuvo muy fuerte y rápida. Nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces. No tuvimos tiempo. Oiga, pero miren,